Muy buen día, apreciables estudiantes de las diferentes sedes. Un gusto saludarles, deseándoles a ustedes lo mejor y ricas y abundantes bendiciones. Vamos a continuar con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Prácticamente estamos llegando ya a la parte final de esta parte teórica. Agradecerles de antemano siempre esa atención y esperando que todos los aspectos que ustedes inicien sea pues de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Por consiguiente, recapitulando algunas situaciones o eventualidades, siempre con nuestro proceso de formación, indicarles a ustedes que se implementaron diferentes aspectos dentro de este proceso y lo importante era alcanzar los objetivos fundamentales en la clase de bioestadística. Algunos objetivos era cuantificar los problemas y eventos de salud, enfermedad, utilizando datos estadísticos, elaborar e interpretar cuadros y gráficas estadísticas con base a los registros indispensables para su construcción, efectuar el análisis e interpretación estadístico de los datos de salud para establecer indicadores y tomar decisiones. Dentro de los contenidos que a bien tuvimos abordar durante este proceso, tener en sí la primera temática, la estadística, y de ello pues se le brindó los conceptos fundamentales, la importancia o el uso de la misma estadística, la relación con otras ciencias y el método científico. Abordamos la parte de la bioestadística, los campos de aplicación y la matemática básica. Abordamos aspectos relacionados a la suma, a la resta y a la multiplicación, división, decimales y bueno, estuvimos realizando algunos ejercicios. También tuvimos la presentación de datos, cuadros y gráficas estadísticas. Hicieron ustedes algunos trabajos muy importantes. Realizaron ustedes un álbum de gráficas, de recortes, para en este sentido pues fundamentar más o consolidar más los contenidos. Hablamos sobre la distribución simple de frecuencias y estuvieron ustedes elaborando algunos ejercicios de los mismos. Hablamos de los puntos medios o la clase o la marca de clase, donde hablamos de los límites inferiores o mínimo o máximo de los límites, ¿verdad? Estuvimos abordando esta parte. Hablamos de las razones y proporciones. Hablamos de polígono de frecuencias. Ya en esta parte, cómo las construimos a través de una tabla de frecuencias. Logramos construir lo que es el polígono de frecuencias o la barra que ustedes hicieron y la frecuencia en sí. Un histograma, el histograma que también ustedes también abordaron para poder trabajar. Hablamos también o abordamos los aspectos que es un pictograma, un diagrama de sectores o la tabla de pastel como conocemos, ¿verdad? Hablamos de los cuadros, qué tipos de cuadros pueden ser diferentes o bien elaborados y que benefician el trabajo, que en algún momento pues esta parte ayudan a tomar esos datos y saberlos manejar, estructurarlos de una manera adecuada.
pues hablamos de las medidas de tendencia central, hablamos de la media, de la mediana y la moda, aspectos que ya abordamos en la clase anterior. Otros aspectos que abordamos también, se recuerdan, fue cómo sacar la amplitud, el rango y la desviación estándar, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos los tomamos en cuenta en este periodo de la parte práctica. Y bueno, no nos queda más que finalizar esta última jornada de bioestadística donde vamos a hablar de los indicadores de salud. Estamos hablando de la quinta unidad y en esto pues vamos a hablar sobre la tasa, la incidencia, la prevalencia y el ataque, la mortalidad. Vamos a hablar cuando hablamos de la mortalidad, vamos a hablar de una forma general, la mortalidad infantil y materna. Vamos a hablar de la fecundidad, la natalidad, la letalidad y la parte del análisis e interpretación de datos. Serían los últimos aspectos importantes para concluir nuestra guía curricular en cuanto a relación a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de bioestadística. Por otra parte, pues ya se concluyó también con el texto paralelo. La idea del texto paralelo era de profundizar más y de analizar más los temas que se dieron durante este periodo. Algunos en algún momento me preguntaban por qué el texto paralelo no se trabajaba todo en Word o a través de computadora. Y bueno, yo lo vi de este punto de vista, que trabajar un texto paralelo en un cuaderno era mucho más beneficioso de que el análisis lo hicieran ustedes a mano, que ese análisis se profundizara bien los contenidos que se abordaron, de que les di las indicaciones que podían utilizar un material de apoyo, como sacar prácticamente fotocopias de las diapositivas, colocarlo, pegarlo en su cuaderno y de ahí analizar cada uno de los temas. Viendo algunos proyectos, veo que algunos no siguen esos lineamientos y estoy observando que no se cumplió con el propósito de ese trabajo, porque pude encontrar trabajos que fueron elaborados de una manera a computadora y no tiene un aprendizaje significativo, porque estoy viendo que los temas es como que los investigaron, le dieron seleccionar y pegar y enviarme un trabajo como de investigación. Entonces no está cumpliendo la cabalidad de un texto paralelo. Cuánto lamento ver este tipo de trabajos, porque no están cumpliendo los lineamientos que se les está pidiendo. Obviamente se va a ver reflejada en la ponderación o el punteo por el cual ustedes estaban presentando su proyecto. Entonces las instrucciones se dieron y mi objetivo era de que usted pudiera trabajar y profundizar más en la temática. La otra parte es esa similar, que es un texto paralelo, y estoy viendo que hay algunos que a estas alturas no estamos comprendiendo cómo realizar un texto paralelo. Bueno, no queda más pues que esperar la evaluación que viene, y me imagino que estarán pensando ustedes qué es lo que va a venir en su evaluación final.
Hay mucho trabajo, hay bastante de qué trabajar ahí, hablar. Entonces, el texto paralelo obviamente les ayudó para aquellos que lo hicieron llevando las instrucciones que yo les generé. Les va a ayudar mucho en la preparación, no solo para el momento, sino para la vida, para que ustedes puedan utilizarlo y enfocarlo en su quehacer como personas profesionales. Soy una de las personas que considero que cuando vamos a educarnos, lo vamos a hacer con un aprendizaje significativo para la vida, que nos sirva, no para el momento. Porque podemos ver que en este sentido ustedes son ya futuros profesionales y tienen que estar a la expectativa de todo esto. Para estar a la vanguardia del conocimiento, la recomendación es leer, buscar y leer para que enriquezca nuestro acervo cultural y profesional, más en nuestra área de salud en la cual pues nos enfocamos en nuestro quehacer. Pueden buscar libros que estén enfocados a esta clase de bioestadística para ir siempre nutriendo de bastante de fortaleza en conocimiento, ¿verdad? Entre estas pues podemos encontrar Arburdo Galván de César, Elementos de la Bioestadística. Pueden buscar libros de él. Van a encontrar una edición americana S.A. en México 1986 de Ligia Moya con su libro Introducción a la Estadística de la Salud. Es un libro muy fundamental para que ustedes también puedan tomarlo y considerarlo en nuestra clase de bioestadística. Obviamente esto va desde de la editorial de la Universidad de Costa Rica de San José y fue una edición que se salió editada en 1986. Entonces podemos buscar estos libros de César Arburdo Galván y de Ligia Moya, que también pueden fortalecer mucho en nuestro proceso de la enseñanza. Les pido estar siempre como a la expectativa de saber cómo se va a realizar nuestra última evaluación con una ponderación de 20 puntos. Hemos tenido también ciertas limitaciones ahorita con la situación del coronavirus. Se nos ha restringido también un poco el tiempo y eso pues también nos hace como que limitarnos a poder alcanzar toda la los objetivos y las competencias que nos hemos propuesto para la unidad. Esperamos en Dios ya a primeros días de la semana ya tener una totalidad para ustedes, ya la zona acumulada que llevan. Entonces como les digo, el factor tiempo nos ha hecho un poco pues bajar el rendimiento por el tiempo límite que tenemos acá dentro de la escuela y bueno, algunos problemas fundamentales que yo tengo de carácter personal con relación al equipo necesario para poder avanzar. Entonces me ha estado limitando un poco, pero espero en Dios que ya antes del miércoles ya tengamos nosotros ya por lo menos el acumulado para poder someterse a la evaluación final. Vamos entonces a introducirnos a la actividad. No me queda más que también invitarles que cualquier situación o eventualidad o alguna duda que puedan ustedes tener, lo pueden hacer también llamándome al 4167-2767. Por si tienen alguna duda, pueden localizarme ahí y yo con gusto pues estaré atendiéndoles. Bien, recuerden entonces el 4167-2767 es mi cel para que ustedes puedan comunicarse conmigo si surge alguna duda o alguna necesidad o eventualidad que se presente. Entonces vamos a
analizar los aspectos que tenemos acá y estábamos hablando de que la temática que vamos a abordar es con relación a los indicadores de salud. Y cuando hablamos de los indicadores de salud, ahí prácticamente son variables que intentan medir objetivar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos, especialmente sucesos biodemográficos, para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones, dando así una idea del estado de situación de una condición. Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez. Debe medir realmente lo que se supone debe medir. Confiabilidad. Mediciones repetidas por distintos observadores deben dar como resultado valores similares del mismo indicador. Sensibilidad. Ser capaz de captar los cambios y especificidad al hablar de reflejar solo cambios ocurridos en una determinada situación. Veamos algunos indicadores. Indicadores de política sanitaria. Lo constituye la asignación de recursos, expresada como la proporción del Producto Nacional Bruto invertido en actividades relacionadas con servicios de salud. Indicadores sociales y económicos. Los indicadores de las condiciones de vivienda, de pobreza, de disponibilidad de alimentos. Algunos indicadores de prestación de salud tenemos de actividad, los indicadores de calidad de la asistencia, indicadores de cobertura. Los indicadores del estado de salud, estos indicadores son los más usados. Se pueden distinguir operacionalmente al menos 4 tipos. Tenemos los indicadores de mortalidad, los indicadores de natalidad, los indicadores de morbilidad y los indicadores de calidad de vida. Estos son los 4 que podemos tomar en cuenta en lo que es estado de salud. Veamos ahora el aspecto relacionado a tasa. Tasa consciente que resulta de dividir un número de acontecimientos sucedidos durante un periodo de tiempo por la población medida, por la población media existente durante ese periodo. 3 tasas son usadas en estadísticas vitales. Tenemos, por ejemplo, las tasas crudas. Tenemos las tasas específicas y las tasas ajustadas. Veamos esta parte. Cuando hablamos de las tasas crudas, se calculan para toda la población. Y las tasas específicas se considera diferencias entre subgrupos calculadas por edad, raza, sexo u otras variables. Y las tasas ajustadas para hacer comparaciones válidas entre 2 o más grupos con diferentes distribuciones de edad u otras variables. Esas son las 3 que podemos determinar y que son fundamentales, y más adelante podemos considerarlos a la hora de que se ejecuten pues prácticamente las fórmulas para poder determinar el tipo de tasa. Veamos acá un ejemplo. Tenemos la medida de mortalidad, tasa cruda anual de mortalidad.
Acá lo estamos enfocando prácticamente al año. Obviamente pueden ser varios años a la hora que se calcule, ¿verdad? Una tasa de mortalidad puede ser del año 2000, 2001, 2002 y así van creciendo de una manera anual. Bien, entonces usada universalmente como un indicador generalizado de la salud de la población. Entonces tenemos, por ejemplo, la población, estamos hablando de 5.000 y hablamos de muertes, hablamos de 25. Entonces la tasa cruda de mortalidad, vamos a aplicar la fórmula entonces 25 dividido 5.000 por 1.000. Entonces el resultado nos va a dar 5 muertes por 1.000 por año. Entonces 5 muertes por 1.000 en una manera anual, porque lo estamos investigando al año, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 5 muertes por 1.000 individuos al año. Ahora vamos a hablar sobre la parte de la incidencia. Y a la hora de la incidencia es la magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada. Recordemos que estos puntos que estamos dándoles a ustedes se trabajan también a través de una tabla de frecuencias. Se pueden trabajar. Lo que necesitamos siempre son los datos que nos estén indicando y las fórmulas que tenemos que aplicar a la hora de poder buscar esos resultados. La incidencia refleja el número de nuevos casos en un periodo de tiempo. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente, se suele referir a la primera aparición. Se puede medir con dos índices. Tenemos el numeral 1, incidencia acumulada, y el numeral 2, la densidad o tasa de incidencias. Entonces, esos son los dos factores que se tienen que tomar en cuenta. Acá podemos ver pues la fórmula. La incidencia acumulada es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el periodo de seguimiento y se calcula de la siguiente fórmula. Entonces la incidencia acumulada, o sea la IA, ¿verdad?, es igual entonces al número de eventos nuevos, que eso va a depender cuántos eventos son los que se nos están dando, y esto se va a dividir por el número de individuos susceptibles al comienzo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que aplicar esa fórmula. Algunas características: es una proporción, no tiene dimensiones, su valor oscila entre 0 y 1, aunque también se suele expresar como porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje, recuerden que lo vamos a multiplicar por 100. Depende del tiempo de seguimiento. Se calcula sobre una cohorte fija, puesto que a lo largo del seguimiento generalmente se pierden individuos. Se sigue durante 12 meses en un grupo de 6 individuos. Acá este es un ejemplo. Se sigue durante 12 meses a un grupo de 6 individuos que han sufrido un accidente cerebrovascular para evaluar la incidencia de recidiva. Cuando hablamos de esta palabra recidiva, ¿verdad?, quiere decir que es la repetición de una enfermedad poco después de determinada la consecuencia de la misma, ¿no? O mejor dicho, la convalecencia de esta misma. Entonces la parte recidiva estamos hablando de la repetición de esta enfermedad, ¿verdad? Es posible que acababa de pasar, entonces vuelve a darse esta incidencia en esta enfermedad cerebrovascular.
Entonces la situación se puede esquematizar en la figura. Veamos acá el ejemplo de la figura, o sea, la gráfica. Ya hemos, como que tenemos aspectos conocidos en una gráfica. Entonces acá vamos a ver algunas barras, tenemos rombos y círculos. Y tenemos pues prácticamente la cantidad, ¿verdad?, de individuos según los datos que nos estén dando para poderla procesar. Entonces vamos a ver la parte de la interpretación de la gráfica. Nos habla que los rombos rojos señalan recidivas, mientras que los círculos verdes señalan pérdidas. Entonces el paciente B desapareció del estudio a los 2.5 meses. O sea, estamos hablando sin que hasta ese momento hubiera sufrido una recidiva. O sea que no tuvo otra vez esa convalescencia, ¿verdad? Bien, el paciente D falleció por otra causa no relacionada con el ACV, o sea, el accidente cerebrovascular. Los pacientes C y B acabaron el periodo de estudio sin recidiva. Y la IA en los 2 años de seguimiento es de 2 dividido 6. Entonces el IA quiere decir la incidencia acumulada de este tipo de enfermedad. Entonces el paciente C y F, ¿verdad? Estamos C y F, eso es lo que está aquí en la tabla. Podemos ver pues que salieron muy bien, ¿verdad? No hubo otra recidiva con relación al accidente cerebrovascular. Pudieron recuperarse bien. Obsérvese la determinación de este índice debido a las pérdidas. En este ejemplo, si se hubiera completado el periodo de observación en todos los individuos B y D, podrían haber tenido un nuevo accidente cerebrovascular y la incidencia acumulada sería distinta, ¿verdad? Hablemos entonces de la parte de la prevalencia. La prevalencia pues es la frecuencia absoluta o relativa con la que se presenta un determinado fenómeno en una población, entendiendo este término en su sentido estadístico. Veamos acá la diferencia entre la incidencia y la prevalencia. Podemos ver acá la incidencia. Tenemos acá, estudia solo a los casos nuevos de la incidencia. En la prevalencia estudia tanto casos nuevos como antiguos. Veamos acá la incidencia, otro ejemplo. La incidencia lo hace en un largo periodo de tiempo. Estamos hablando de la incidencia. Y la prevalencia lo hace en un tiempo determinado. Entonces son diferentes caracteres de cómo se ejecuta la incidencia y la prevalencia. Veamos acá el ejemplo, la incidencia. Tenemos el número de pacientes que se han diagnosticado de VHV en el 2010 en adelante. Entonces estamos hablando de la hepatitis, ¿verdad? Vamos acá, la prevalencia, el número de pacientes con VHV entre el 2013 y 2014 en adelante. Entonces aquí tenemos dos aspectos diferentes, ¿verdad? Veamos en relación con la tasa de ataque. En epidemiología es la proporción de personas dentro de una población que se contagia de una determinada enfermedad, habiendo estado sanas previamente. Este término también se conoce como proporción de incidencias. Esta información se usa principalmente para determinar la causa del surgimiento de una epidemia en alguna región. Entonces, con este tipo de situaciones que estamos viviendo, pues podemos determinar o podemos buscar material de apoyo
donde podemos encontrar este tipo de incidencia en este caso el ataque, ¿verdad? La tasa de ataques que se ha dado con diversas enfermedades que se han presentado. Acá entonces podemos como nosotros buscar incidencias, prevalencias o ataques del mismo en un determinado ciclo de tiempo. Entonces, al determinar la tasa de ataques se puede investigar dónde surgió la epidemia para luego combatir la causa. Esta tasa se calcula dividiendo el número de personas que se enfermaron con el número de personas que tienen riesgo de enfermarse, es decir, el número de personas sanas en una zona determinada. La tasa de ataque puede ser considerada una bioestadística, pues mide la influencia de una determinada enfermedad en un conjunto de seres vivos que habitan una región. ¿Para qué sirve? El objetivo principal de la tasa de ataque es prevenir que una determinada enfermedad se siga apareciendo por una región. Al determinar la tasa de ataque se puede realizar un estudio a profundidad de las causas de una enfermedad para entonces combatirlas y evitar grandes epidemias. Además, la tasa de ataque sirve para determinar la letalidad de una enfermedad y saber a cuántas personas ha matado en una región. Cumple con la función de determinar solo los nuevos casos de una enfermedad dentro de una población. Los casos de una enfermedad que se registran en personas que ya la han convalecido no se consideran para el cálculo de la tasa de ataque, sino en la tasa de prevalencia. Se suele utilizar una medida de tiempo determinada para realizar este estudio. Esto permite hacer un análisis en tiempo real del surgimiento de una epidemia. Es decir, al estudiar un tiempo específico se puede saber cuándo surgió la enfermedad y a consecuencia de qué lo hizo. Básicamente la tasa de ataque es la incidencia de nuevos casos englobados dentro de una misma unidad de tiempo. ¿Cómo se calcula? La tasa de ataque se calcula de forma relativamente sencilla. Simplemente se debe dividir la cantidad de personas que han sido afectadas por la epidemia o enfermedad entre el número de personas que se consideran en riesgo de verse afectadas por la misma. La tasa bruta de mortalidad, o sea la TBM, resultado de las tasas específicas de mortalidad por edades y sexos, y la estructura de la población por edad y sexos, ¿verdad? Entonces hablamos de la TEM es la tasa específica de mortalidades. Entonces las tasas brutas de mortalidad de dos poblaciones pueden diferir porque las tasas específicas de mortalidad son diferentes o porque las estructuras poblacionales son diferentes. Es decir, no resulta muy ilustrativo comparar las TBM de sociedades muy distintas o de una misma sociedad en periodos muy distanciados. Para facilitar la comparación entre poblaciones diferentes se utiliza la tasa de mortalidad estandarizada según la edad o ajustada por la edad. Entonces tenemos aquí la TSM, tasa de mortalidad que tendría la población si se estructura por edades fuera de una población estándar. Veamos acá el cálculo en la TSM. Entonces la suma de el TEM por el PCI, donde TEMI son el TEM sub I, son las tasas específicas de mortalidad para cada grupo poblacional. Tasas específicas de mortalidad, por eso es TEM sub I. Y sus significados son las tasas específicas de mortalidad para cada grupo poblacional.
Vamos a ver este ejemplo. Se conocen las muertes y la población por grupos de edad para dos poblaciones, A y B, y se cuenta con una estructura de población estandarizada que está dada por un PCI dividido P. Se conocen las muertes y la población por grupos de edad para dos poblaciones, A y B, y se cuenta con una estructura de población estandarizada que está dada por su PCI dividido P. Podemos ver acá la gráfica, acá por cada la tasa de especialidad de mortalidad por 1000 habitantes. Entonces se multiplican, ¿verdad? Estas para encontrar resultados. Podemos ver acá la estructura de población estándar. Podemos ver acá en las edades de 0 a 24, de 25 a 50, 51 a 75 y de 75 años. Entonces acá lo podemos considerar que podemos trabajarla siempre con tablas y podemos tener acá ya los datos ya específicos como la población y el número de muertes. Entonces está enfocado ahí de cada 2000 estudiantes, de cada 2000 individuos hay 18 muertes, ¿verdad? Y así pues vamos a enfocarla dependiendo de los periodos que queremos encontrar, o un periodo de tiempo, este tipo específico de mortalidad. Si no se hiciera la estandarización de la tabla bruta de mortalidad, para cada población sería simplemente la relación entre las muertes y el tamaño de la población correspondiente. Entonces tenemos acá de una forma si es estándar o estandarizadas, sin estandarizar, perdón, y estandarizadas. Y tenemos la fórmula, cómo se debe aplicar, ¿verdad? En este caso estamos hablando de 156 casos o fenómenos dividido por 8500 habitantes por 1000. Y vamos a encontrar que es el 18.35%, en este caso sin estandarizar, ¿verdad? Y estandarizada, pues estamos hablando de 19.05. El otro aspecto sería 461 casos dividido por 17.000 por 1000. Vamos a encontrar 27.12, ¿verdad? En este caso de aplicada. Conclusión: al eliminar el efecto de las diferencias de la estructura de edad en ambas poblaciones, se tiene que la tasa de mortalidad ajustada para la población A es mayor que para la población B. El resultado inverso al obtenido con la tasa, o sea, la TB sin estandarizar. Veamos acá la mortalidad. La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de defunciones de una población por cada 1000 habitantes durante un periodo determinado de tiempo, generalmente, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar ahí la fórmula. Las letras pueden variar, pero en este caso M, que representa la mortalidad, es igual entonces a F por 1.00. Entonces dividido P, ¿verdad? Entonces las mismas fórmulas las vamos a ir aplicando igual en el caso de la natalidad. Nos habla que la natalidad es la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de efectivos del mismo periodo. Entonces aquí podemos ir como que en esta parte ir buscando los indicadores cuanto a natalidad, mortalidad, o puede ser en el caso, lo aplicamos a la parte de la natalidad, cuántos niños nacieron vivos o cuántos niños nacieron muertos, ¿verdad? Y podemos llegar pues a tener un dato específico en un determinado periodo de tiempo por cada 1000 habitantes, o depende cómo lo vayamos a enfocar. Si lo enfocamos también a otro tipo de eventualidades como enfermedades. Veamos acá las mortalidades infantil. Es un indicador demográfico que señala el número de defunciones de niños en una población de cada 1000 nacimientos vivos registrados durante el primer año de vida.
O sea, que podemos saber de que durante ese periodo de tiempo es un año el que se está estudiando y cuántos son los que nacieron y cuántos son los que en ese proceso del año pues pudieron haber también pues fallecido, ¿verdad? Entonces tenemos acá la fórmula tasa de mortalidad de funciones de niños dividido por total de nacidos en ese año por 100, ¿verdad? Entonces nos va a dar un resultado ahí de cuántos niños, ¿verdad? Va a depender obviamente de los datos que nos den. ¿Qué es la mortalidad infantil? Se trata de la muerte de un menor de 5 años por desnutrición, higiene, etcétera, o cualquier otra eventualidad. Esta mortalidad disminuye drásticamente al cumplir el primer año establecido por ser uno de los 8 objetivos del milenio en el mundo, ¿verdad? Tasa de mortalidad. El país con la peor tasa de mortalidad infantil en el mundo es Angola, con 162 niños por cada 1000 habitantes. Más la mejor tasa de mortalidad la comparten 3 países que son Luxemburgo, Finlandia e Islandia, con 2 niños por cada 1000 habitantes. Más nuestro país, ¿verdad? En este caso está hablando de este dato específico en Colombia, que habla de 17 niños por cada 1000, ¿verdad? Estos son en los años de 2010 y en al 2011 en adelante, ¿verdad? Entonces, este es un dato específico de algunos países en el mundo, ¿verdad? Y con una estadística que se da en diferentes países. Vamos a las clases de mortalidad infantil. Vamos a ver acá cuáles serían este tipo de eventualidades que se den. Algunos pues se dan por aborto. Y aquí pues, nos da un dato específico que se hace hasta las 28 semanas, ya sea necesario o espontáneo. Por muerte fetal es cuando muere en el útero, que pasa después de la semana 22. La muerte perinatal es lo que no sobreviven la semana 28 hasta la primera semana de vida. La mortalidad neonatal es lo que le pasa a un recién nacido que no alcanza a cumplir los 28 días de vida. Y la mortalidad infantil, que es de una muerte de un niño menor de 5 años. Esas son las clases de mortalidad infantil que se pueden dar y que obviamente ustedes van a estar relacionadas en el ambiente profesional que se desenvuelve. La mortalidad materna. Vamos acá. Podemos definir la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su determinación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerpería o manejo, pero no por causa accidental, ¿verdad? Esto lo determina la OMS, ¿verdad? Y tenemos acá la fórmula que tenemos que utilizar, la tasa de mortalidad materna, ¿verdad? Es el número de muertes maternas por 100, ¿verdad? Eso obvio lo vamos a dividir por el número de nacidos vivos, ¿verdad? Dividimos el número de muertes maternas, la dividimos por el número de nacidos vivos por 100, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar esta parte, el resultado que estamos buscando. Vamos acá a la esperanza de vida. Cuando hablamos de la esperanza de vida, al nacer es una estimación del promedio de años que vivirá un grupo de personas nacidas al mismo año si los movimientos en la tasa de mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes, ¿verdad? Entonces podemos determinar que nosotros ahorita habría que investigar, ¿verdad? Nuestra generación, cuál es el promedio o la esperanza de vida que tenemos nosotros, ¿verdad? Según los diferentes factores que se están dando en el mundo. Entonces,
La esperanza de vida de algunos podríamos decir llegamos solo hasta los 60, otros a los 50 años. Y hasta ahí nada más, ¿verdad? Ya no podemos determinar, decir, bueno, una esperanza de vida de individuos que vivieron 90, 95 años, 100 años, entonces 85 años, ¿va? Entonces ahorita ya todo eso va disminuyendo, va cambiando la esperanza de vida, porque hay diferentes factores que también intervienen en este proceso de la vida. Ya hoy podemos encontrar diferentes alimentos que pueden perjudicarnos y eventualidades con relación también hasta a la misma naturaleza que se está dando, los diferentes fenómenos, y obviamente ahorita con las situaciones que se están dando con estos tipos de infecciones que también afectan, ¿verdad? Entonces es algo que se está dando entre la historia acá en Guatemala, de estos fenómenos que se están dando como a nivel de pandemia, donde podemos decir que todos estamos somos vulnerables o que estamos pues prácticamente propensos a contraer este tipo de enfermedad y quedarnos hasta ahí nada más. Obviamente pues hay otros tipos de virus que también son muy mortales y que el mundo tiene que como que prepararse para esto, o que nuestro mismo cuerpo inmunológico tiene que como que asimilar y atacar este tipo de entes que entran a nuestro organismo, ¿verdad? Vamos a hablar acá ahora sobre la fecundidad. Entonces la fecundidad, los cambios en el tamaño y estructura de una población están determinados por la fecundidad y la mortalidad y la migración. La fecundidad estudia el número de nacimientos que se producen en una población en un periodo de tiempo. Considera las etapas del proceso reproductivo. Y tenemos acá lo que es la formación de uniones, gestación, embarazo y parto. Además considera los niveles y cambios en el tiempo de sus determinantes. Veamos la natalidad acá. La natalidad es el número de nacimientos que se produce en una población durante un periodo de tiempo determinado. Para medirla se usa la tasa bruta de natalidad. Se halla dividiendo el número de nacidos vivos en un año por la población total de ese año. Se expresa en tantos por 1000. Entonces tenemos aquí tasa bruta de natalidad, o sea la TBN, nacidos vivos dividido población total por 1000. Esa es la fórmula que se tiene que aplicar en ese sentido. Veamos cómo ha evolucionado la natalidad. Hasta el siglo XIX la natalidad era aún muy elevada en todo el mundo. A partir de finales del siglo XIX, la natalidad sucedió entre los países desarrollados, pero se mantuvo más alta en los países subdesarrollados. En la actualidad las tasas de natalidad han descendido en los países subdesarrollados, pero siguen siendo más altas en los países más ricos. Veamos acá, la natalidad media en el mundo está hoy en torno al 20%, aunque es muy diferente de unos lugares a otros. En los países desarrollados es baja, América del Norte un 15%, Europa un 10%. En los países subdesarrollados es mucho más alta. África es la zona con la natalidad más elevada del mundo, con un 40%. Entonces podemos ver ahí esas grandes diferencias, ¿verdad? Veamos aquí la tasa de letalidad, indicador de la gravedad de una enfermedad y sus fórmulas de cálculo, es la siguiente. Entonces acá el número de muertes por enfermedad en un periodo determinado y el número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo periodo por 100. Cuando el denominador es el número total de defunciones, es el periodo de análisis de indicador se denomina proporción de defunciones o mortalidad proporcional. Aunque la mortalidad proporcional útil, su utilización es comparaciones internacionales es inadecuada, porque la estructura y distribución de la población por edad y sexo cambian entre países, de forma que es difícil de separar el efecto causa del numerador o a causa del denominador. Cálculo de la tasa de letalidad se tiene
la siguiente información. El número de personas que mueren por cáncer de páncreas en el 2016 son 266. Números de personas diagnosticadas con cáncer de páncreas en el 2016, 278. Entonces, la letalidad cáncer de páncreas, tenemos acá el porcentaje, es igual a 266 divididos 278 por 100. Letalidad cáncer de páncreas, entonces el porcentaje es el 95.7% de las personas. Bien, vamos entonces a analizar. Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. En esta etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan los variables estudiados. El análisis de datos es la ciencia que examina datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. Entonces aquí ya estamos hablando ya de análisis, ya cuando nosotros implementemos diferentes métodos y técnicas específicamente. Entonces aquí ya hablamos de la tabulación de datos. El análisis, la interpretación, que es muy importante tanto en las tablas como en las gráficas, que nosotros debemos de saber analizarlas y transmitirlas. El análisis de datos es usado en varias industrias para permitir que las compañías y las organizaciones tomen mejores decisiones empresariales, y también es usado en las ciencias para verificar o reprobar modelos o teorías existentes. El análisis de datos se distingue de la extracción de datos por su alcance, su propósito y su enfoque sobre el análisis. El análisis debe expresarse de manera clara, simple, utilizando lógica tanto inductiva como deductiva. La ciencia generalmente se divide en análisis exploratorio de datos, donde se descubren nuevas características en los datos. Tenemos el análisis confirmatorio de datos, donde se prueba si las hipótesis existentes son verdaderas o falsas. El análisis cuantitativo de datos, que es usado en las ciencias sociales para sacar conclusiones de datos no numéricos como palabras, fotografías o videos. En la interpretación de los datos se realiza en dos etapas: la interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia estadística. Y B, establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado de generalización de los resultados de la investigación. La herramienta utilizada para el análisis de datos es la estadística. Esta disciplina proporciona innumerables beneficios a la investigación científica y tecnológica. La estadística descriptiva se entiende como el conjunto de métodos para procesar información en términos cuantitativos de tal forma que se les dé un significado, y la estadística inferencial estudia la confiabilidad de las inferencias de que los fenómenos observados en la muestra son extensivos a la población de donde se obtuvo la muestra, es decir, facilita el establecimiento. Procesamiento y análisis de datos. En esta etapa se determina cómo analizar los datos y qué herramientas de análisis estadístico son adecuados para este propósito. El tipo de análisis de los datos depende al menos de los siguientes factores: el nivel de medición de las variables, el tipo de hipótesis formulada y el diseño de investigación utilizado
indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de hipótesis. El investigador profesional sigue un procedimiento de 4 pasos para el análisis de datos: validación y edición, la codificación, la introducción de datos y la tabulación de análisis estadísticos. La validez se define como el grado hasta el cual lo que se supone que se está midiendo se mida realmente. La validación se define como el proceso de verificar que las entrevistas se hayan hecho de acuerdo a lo establecido. Edición implica verificar los errores del entrevistado. El proceso de edición para las encuestas por escrito implica una verificación manual de varios problemas, incluyendo los siguientes: si el entrevistador no hizo ciertas preguntas o no registró las respuestas a ciertas preguntas, si se siguieron los patrones de salto, si el entrevistador parafraseó las respuestas a las preguntas abiertas. Codificación se refiere al proceso de agrupar o asignar los códigos numéricos a las varias respuestas de una pregunta determinada. La mayoría de las preguntas de las entrevistas son cerradas y están precodificadas. Esto requiere de decir que sean asignados códigos numéricos a las varias respuestas en el cuestionario mismo. La introducción de datos: una vez que el cuestionario se ha validado, editado y codificado, ha llegado el momento del siguiente paso en el proceso, que es la introducción de datos. Esto quiere decir que es el proceso de convertir la información a un formato electrónico como lo es la computadora. Este proceso requiere de un dispositivo para la introducción de datos como una computadora y un medio de almacenamiento. Tabulación de los resultados de la encuesta. Los resultados de la encuesta se han almacenado en un archivo de la computadora y están libres de todos los errores de introducción lógica entre datos y de registros del entrevistador. La tabla de frecuencia es un solo sentido. La tabulación más básica es la tabla de frecuencias de un solo sentido, que muestra el número de entrevistados que dieron una posible respuesta a cada pregunta. La tabulación cruzada es el examen de la respuesta a una pregunta relacionada con la respuesta a una o más respuestas adicionales. Representación gráfica de los resultados. Las representaciones gráficas de los datos utilizan imágenes en el lugar de tablas para presentar los resultados de la investigación. Los resultados en particular, o sea, los resultados clave, se pueden presentar de manera más poderosa y eficiente por medio de gráficas. Gráfica de líneas. Vemos acá, las gráficas de líneas son las más sencillas. Son particularmente útiles para presentar una medición determinada en varios puntos a lo largo del tiempo. La gráfica de torta o de pie consiste en un círculo en el que se presentan sectores o porciones con áreas proporcionales a las frecuencias de cada una de las clases. Se construye tomando ángulos proporcionales a las frecuencias para cada una de las cuales. La gráfica de barras es una gráfica con barras rectangulares de longitudes proporcional al de los valores que representan las gráficas de barras. Son usadas para comparar dos valores, pueden estar orientadas horizontal y vertical. Estas son las más flexibles de los 3 tipos de gráficas. Cualquier cosa que esté graficado en esta también se puede hacer en las otras gráficas anteriores dichas. Bien, ahí es donde concluimos con todo nuestro material y se pueden dar ustedes cuenta que todo está enfocado
para poder complementarse con otras materias en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta parte, como estábamos hablando, en el análisis e interpretación de datos, que es la última parte, podemos ver que también está enfocada, está enlazada con las gráficas, que de esta forma nosotros podemos emitir estos resultados a través de una gráfica, o los estudios que se vayan a realizar, como lo estábamos hablando sobre los indicadores de salud, que también ustedes pueden graficarlo a la hora de tener resultados. Entonces los indicadores de salud, depende del enfoque o el accidente que puedan investigar, ustedes lo pueden pues tomar en cuenta, implementarlo en este proceso de bioestadística. Entonces hay mucho que profundizar todavía. El tiempo, como les digo, es escaso, pero consideramos haber llegado por lo menos a tocar los puntos importantes en nuestra guía curricular. Hay que profundizar más, hay que investigar más. Los invito a que ustedes puedan indagar, investigar más y empaparse más de este tipo de temática. Entonces es importante para que obviamente nosotros podamos estar como preparados para seguir adelante en nuestro proceso de la investigación. Entonces, cumplir con todos estos aspectos, estos requisitos, estar como que capacitados para poder desenvolvernos en la vida y asimilar este tipo de contenidos en el cual pues hemos hablado, ¿verdad? Tener prácticamente un soporte específico cuando hablamos de estadística y cuando hablamos de bioestadística, los aspectos que realmente competen a cada una de las áreas y cómo es que estas están pues ligadas en un proceso de trabajo y de investigación. Como la misma matemática también nos ayuda a poder ejecutar las fórmulas y poder entonces recurrir a ellas y valernos de ellas y para poder encontrar los resultados que buscamos en un proceso de investigación. Podemos hablar de la bioestadística, estamos hablando de datos, estamos hablando de que también hay un proceso investigativo y que tenemos que aplicar fórmulas para determinar los totales o los porcentajes en esos procesos de investigación que se presenten en la incidencia que se den en los fenómenos que ustedes estén investigando o trabajando, ¿verdad? En el área de salud. Entonces, estos son aspectos que se toman en cuenta, que tenemos que utilizarlos en la parte de la bioestadística y que nos ayuda a abordar nosotros este tipo de actividades. Conocer entonces el uso y cómo construir las tablas de frecuencias, los polígonos, el histograma. Entonces todo esto lo tuvimos a bien enfocarlo. Tenemos que profundizar más en ello, para poder entonces estar más empapados en este proceso de enseñanza. Entonces, en la unidad anterior, o sea, en la clase anterior, dejamos ahí algunos trabajos para que ustedes pudieran practicar o encontrar la media, la mediana y la moda en el proceso de nuestra formación. Entonces encontramos conceptos que a la larga que a la hora de asimilarlos van a ser muy fundamentales en el proceso de educación para ustedes. Esos indicadores de salud, que también es otra parte que acabamos ahorita de utilizar o podríamos decir, de asimilar el contenido, nos van a ayudar también entonces a sobresalir en nuestro proceso. Regresar como al trabajar la tabla de frecuencias acumuladas, se aplicaron ciertas fórmulas donde se tenía que buscar el rango, se tenía que buscar los intervalos y la amplitud, ¿verdad?
Entonces todo esto lo enfocamos y considero que la mayoría de ustedes pues lo ha asimilado. Consideramos que es muy importante en nuestro proceso de vida, de formación, y por consiguiente ustedes tendrían que a bien estarlo tomando en consideración. Entonces tomen nota de todo esto. Yo, como les dije, trabajamos con el texto paralelo con el hecho de que toda la información que se estuvo a bien utilizar, pues que sea para ustedes de mucho beneficio, ¿verdad? Entonces, considerar pues prácticamente esos aspectos a la hora que ustedes se desenvuelvan en su quehacer profesional, van a tomar en cuenta estos aspectos. Van a llegar ustedes a comunidades donde han habido pues diferentes eventualidades y que ustedes mismos pues puedan buscar soluciones o darle soluciones a ciertas problemáticas que se estén dando en esa comunidad, o gestionar obviamente, o cuando ustedes necesiten pues llevar esos datos estadísticos sobre diferentes programas que ustedes o que implementen dentro del el centro de salud o en los hospitales, ¿verdad? Pero sí, es cierto, hay personas que también están específicamente para desarrollar este tipo de actividades, como llevar este tipo de estadísticas o estudios que permitan como que implementar jornadas y proyectos en diferentes comunidades, ¿verdad? Pero acá la idea es que usted también esté empapado de cómo se hace este tipo de procesos y por qué es importante llevarlo y entenderlo. Hablamos de términos nuevos que posiblemente algunos tal vez no estén familiarizados, pero tal vez otros sí. Y bueno, y acá es donde nos estamos buscando. Sé que también el buscar las nuevas palabras nuevas que implementaron ustedes allá en aquel trabajo era también de beneficio para que uno se empape con términos dentro de nuestro campo de trabajo. Y aquí donde recalco que hubieron también personas que obviaron las instrucciones con este proyecto y otros proyectos que se dieron durante el proceso, y que bueno, en algún momento pues afecta, ¿verdad? Porque no estamos alcanzando al 100% nuestras competencias. Entonces los invito que siempre ustedes sean personas que cuando se les da un instructivo, que traten de cumplirlo a cabalidad. Entonces, recordarles a ustedes, ¿verdad? Los temas que vimos, y considero que vamos a tomarlos en cuenta en nuestra evaluación final, ¿verdad? Todo este proceso, ya hicieron su texto paralelo y ese mismo pueden ayudarles para refrescar nuevamente los diferentes temas que abordamos dentro del proceso. Entonces, ¿cuál era la idea o el objetivo fundamental cuando hablamos de la descripción del curso? Y el curso es teórico y de ejercitación, que da al estudiante la oportunidad de conocer principios y utilización de la bioestadística para la cuantificación de los problemas y eventos relacionados con el proceso de salud-enfermedad. Entonces, esta es la descripción del curso. Eso es lo que se pretende, ¿verdad? De que ustedes asimilen esta parte. Y los objetivos que ya también los socialicé con ustedes, ¿verdad? Algunos objetivos: cuantificar los problemas y eventos de salud, enfermedad, utilizando datos estadísticos, ¿verdad? Elaborar e interpretar cuadros y gráficas estadísticas con base a los registros indispensables para su construcción. Y bueno, recalcar concepto fundamental de estadística,
Hablamos de la importancia de la estadística. Hablamos de la relación de la estadística con otras ciencias o el método científico. Hablamos de la matemática. Hablamos de partes que se beneficia la bioestadística con la matemática, obviamente, y que son muy importantes porque sin ellas no podemos calcular o determinar estos aspectos. Entonces es importante eso. Hablamos de la suma, hablamos de la resta, la multiplicación y la división de decimales. Y podemos ver de que en este espacio, con los proyectos que tuve y con la calificación de los parciales, algunos se les olvidó ordenar bien los datos con relación a la coma, y algunos pues hubieron pues como que malinterpretaciones ahí con relación al punto o dónde pongo el punto en estas operaciones de porcentajes, ¿verdad? De decimales que se les presentó. Hablamos pues de situaciones que son importantes cuando hablamos de la elaboración, ¿verdad? De los cuadros de frecuencias, o hablamos de la distribución simple de frecuencias. Entonces hablamos de aspectos de símbolos o nomenclaturas, ¿verdad?, que se utilizan en la bioestadística para la elaboración de cuadros. Entonces hablamos de factores muy importantes que no deben de olvidarse, como hablar de lo que es X y en la muestra, y como F mayúscula, F minúscula, sub I, cuáles son los que representan la frecuencia acumulada, la frecuencia la suma de frecuencias, y así definitivamente podemos indagar y podemos asimilar todo este tipo de materiales. Hablamos de los puntos medios, hablamos de la marca de clase, cómo es que tenemos que aplicar esas fórmulas para encontrar la marca de clase o el punto medio. Va a tomarse en cuenta a la hora de tener la amplitud, ¿verdad?, en una marca de clase. Entonces la ampliación que se toma en cuenta, o los subgrupos que se toman en cuenta a la hora de trabajar una tabla de frecuencias acumulada, ¿verdad? En la simple, no, en la acumulada, ¿verdad? Y cómo es que tenemos que tomar en cuenta también ciertos indicadores para la construcción de las tablas de frecuencia o las tablas que se van a utilizar en ese proceso de la bioestadística. Entonces hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué investigar, hay mucho de cómo tenemos nosotros que considerar ese tipo de material a la hora de elaborar nuestras gráficas, nuestras tablas de frecuencia. Entonces considerar todos esos aspectos a la hora de que ustedes vayan adelante a desenvolverse en el proceso de educación, en el proceso de formación, que son muy importantes a la hora que ustedes quieran elaborar ese tipo de material. Obviamente la tecnología va de punta, obviamente lo pueden ustedes también hacer de una forma mecánica o manual, o utilizar también fórmulas o proyectos ya en Excel o en la computadora, pues nos facilita bastante la forma de trabajarlo, ¿verdad? Pero sí es importante saber cómo aplicar las fórmulas y poderlas introducir en esos procesos, aunque a veces ya vienen programas donde pueden encontrar también ese tipo de material, y también nos viene como que ayudando con el factor tiempo, ¿verdad? Nos favorece también. Entonces hoy en día la tecnología está de la mano y nos facilita también a trabajar estos proyectos. Entonces a la hora que ustedes pasen a un tercer año, van también a encontrar otras materias donde van enfocadas y van de la mano con la bioestadística, y que también esas fórmulas les van a servir a ustedes para el análisis y la interpretación de datos cuando ya empiecen ustedes con una carrera
en la clase de seminario, donde ustedes van a poder específicamente indagar y investigar y aplicar las fórmulas a la hora de trabajar las gráficas. Y también la forma de cómo ustedes analizarlas e interpretar esas gráficas, ¿verdad? O los cuadros o las tablas que ustedes utilicen en un proceso de investigación. Entonces todo esto va enfocado también siempre en aras de la educación y la formación. Más adelante, como les digo, van a encontrar ustedes otros cursos que van enlazados también con la parte de la bioestadística. Entonces, prácticamente estarían ustedes enfocándose, ¿verdad?, a otro tipo de tarea. Entonces, ya estará un tercer año, van entonces a implementar ya en el seminario este tipo de actividades. Entonces, por consiguiente, la bioestadística, hay muchos aspectos que tenemos que considerar, investigar más sobre ella. Entonces, ¿qué nos queda? Pues a nosotros buscar la forma de cómo tenemos que prepararnos para este tipo de eventualidades. Entre más investigamos, nos preparamos. Recordemos que según los diferentes autores de libros, vamos a encontrar diferentes nomenclaturas en algunos procesos, ¿verdad? A la hora de realizarlos. Las fórmulas pueden ser las mismas, solo a veces las nomenclaturas cambian, depende del autor. Entonces, son muy importantes este tipo de procesos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida. Entonces, hablamos también de la construcción de polígonos de frecuencias y obviamente, como les digo, el tiempo es oro y así a grandes rasgos como que pudimos ver las fórmulas y cómo trabajarlas y los tipos también de histogramas que hay y cómo trabajarlas, ¿verdad? Eso es importante, asimilarlos. Entonces esos procesos de cómo hacer un histograma, ¿verdad? Y una tabla de polígonos. Entonces, cómo es que tomamos en cuenta los aspectos relacionados en una tabla. Entonces, fueron muy pocos y escasos los estudiantes que tomaron otras instancias a la elaboración de una gráfica, pero ya con las indicaciones y nuevamente recapitulando esos aspectos, espero que lo hayan asimilado a la hora de la elaboración de una tabla de frecuencias. Ya cuando hablamos de una gráfica, ¿verdad? ¿Qué elementos y qué aspectos son los que tienen que tomar en cuenta en esta parte? Entonces, ya para indicarles, entonces ya abordamos todos esos tipos de temática en nuestra jornada de este proceso de formación, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir 12 fines de semana, ¿verdad? Donde concluimos ese último con la evaluación final. Esperamos, como les digo, que el material que se les esté dando lo puedan ustedes reforzar, investigar y leer, ¿verdad? Leer, investigar y ponerlo en práctica también. Entonces, esa es la parte donde se espera que puedan ustedes buscar más información y nutrirnos más de conocimiento. Entonces, la media, la mediana, la moda, la amplitud total, el rango, la desviación estándar, todos estos son temas que hablamos de estos últimos temas sobre las tasas, la tasa de incidencia, la prevalencia de ataque, de mortalidad, ¿verdad? La mortalidad general, la infantil y la materna. Hablamos de la fecundidad, la natalidad y la letalidad. Y el análisis y la interpretación de datos, que son muy importantes en nuestro proceso. Entonces, me queda más pues que decirles a ustedes que estudien, que verifiquen bien su tabla o mejor dicho, su texto paralelo. Les va a ayudar bastante para poder reafirmar los temas y pueden ustedes investigar también a cuenta propia para poder estar siempre más preparados, con conocimientos siempre nuevos y constantes, porque recordemos que
la educación no termina, el proceso de educación siempre es muy constante en nuestra vida, entonces por consiguiente es de seguir siempre preparándonos, estar teniendo lecturas, busque una lectura selectiva, ¿verdad? Que vaya acorde a prácticamente a la carrera que usted está estudiando. Les deseo éxitos, nos quedamos ahí en esa parte, ¿verdad? Nos llevamos un poco más de la hora, entonces el tiempo acá pues son 2 horas, pero vamos a dejarnos ahí para que ustedes puedan tener ese espacio para ir preparándose, revisar todo lo necesario y prepararse para la evaluación final. Entonces, ¿de qué viene la evaluación? Pues todos los contenidos que hemos visto, ¿verdad? Ya para ver hasta dónde nuestros indicadores nos van a dar, hasta dónde se asimiló todo el material que hemos compartido con ustedes. Entonces, les deseo éxitos, Dios me los bendiga y nos vemos entonces hasta una próxima oportunidad. Pasen entonces un feliz día.